Buenas tardes, ¿cómo están? En el siglo I el Imperio Romano estaba dominando ya el sur y oeste de Europa, el norte de África y el oeste de Asia. Es así que tenían muchas culturas en su imperio. A esas culturas les permitían tener los dioses que quisieran, pero la condición era que adoraran también al emperador y que asistieran a los eventos que ellos promocionaban como imperio. A los únicos que les permitían ser monoteístas y no adorar al emperador era a los hebreos. Pero en el siglo I nace el cristianismo. Para los romanos el cristianismo era una nueva religión, una nueva secta, algo distinto. No consideraban que fueran parte de los judíos. Es así que para los cristianos no estaba permitido ser monoteístas y no asistir a los eventos que ellos promocionaban. Mi nombre es Víctor Luquix, soy pastor y licenciado en teología. Hoy quiero ayudarte a aprovechar tantas cosas que tiene el libro de la Biblia para que tu vida cobre el sentido que estuviste buscando. Para poder seguir este estudio, te recomiendo que solicites el material gratuito La Biblia Habla a la red Nuevo Tiempo. Esto lo podés hacer mediante la página estudielabiblia.com o al WhatsApp más 598 95 72 9586. El asombroso mundo de la Biblia. Es así que surge esta pregunta. ¿Es el cristianismo monoteísta, ya que hablamos de una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo? La semana pasada analizábamos de dónde ha salido la Biblia, de quién fue la idea y cómo este libro hoy día puede ser relevante en el siglo XXI. Muy bien, la pregunta que hacíamos al comienzo es interesante. ¿Somos los cristianos monoteístas? Muy bien, creemos justamente en un Padre, en un Hijo y un Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia, por ejemplo, acerca de cuántos dioses hay? Busquemos juntos Efesios 4:6. En Efesios 4:6 dice: un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La Biblia nos habla de un solo Dios. Pero un texto que muchos conocen, de Mateo 28:19, dice lo siguiente. Dice así: por tanto, yendo, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo es que puede haber un solo Dios, pero son tres personas? Esto es lo que vamos a analizar hoy. ¿Cómo es Dios y cómo se compone esta Trinidad? Como veíamos recién en Mateo 28, menciona que hay tres personas al gobierno de la creación: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es así que vamos a seguir analizando qué más nos dice la Biblia de estas tres personas. Por ejemplo, en Génesis nos habla de que en la creación el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Hay otros textos curiosos, como por ejemplo en Proverbios, que nos habla también de la presencia de un Hijo de Dios. Busquemos Proverbio Antiguo Testamento. Proverbios 34, capítulo 30, versículo 4. Dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién recogió las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y si lo sabes, el nombre de su Hijo. ¿No es un texto curioso? En el Antiguo Testamento ya estaba mencionando también al Hijo. Espíritu Santo, Hijo y el Padre están mencionados también muchísimas veces. Es así que también podemos encontrar esta fórmula de tres personas a lo largo de muchos textos en la Biblia. Podemos mencionar algunos, por ejemplo, cómo estas tres personas estuvieron unidos en el ministerio de Jesús para la salvación del hombre. Busquemos, por ejemplo, Lucas 1:35. Dice allí en Lucas 1:35: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. El ángel estaba hablando allí a María. Es así que se menciona en la gestación de Jesús ya esta fórmula de tres personas. ¿Dónde más podemos encontrar esto? Aparte de muchos textos más, vamos a mencionar algunos. En Mateo, por ejemplo,
capítulo 3, versículos 16 y 17, dice lo siguiente. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí estamos ubicados en el momento de la historia en el que Jesús es bautizado. Y también encontramos las tres personas unidas en un mismo propósito. Continuamos, otro texto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente. Elegidos según el previo conocimiento de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Así que nuestro querido Pedro, un discípulo de Jesús, también hacía hincapié en estas tres personas. Es así, amigos, que al estar mencionadas estas tres personas a lo largo de la Biblia, la pregunta que surge naturalmente es, ¿cómo pueden ser tres personas y un solo Dios? Trabajé en Argentina durante un tiempo en una empresa en la que recibíamos directrices mediante memorándums. Cuando recibíamos estas directrices, muchas veces estaban firmados por junta directiva o presidencia. Pero cuando recibíamos estos memorándums firmados por presidencia o junta directiva, no se nos venía a la mente una persona, sino justamente un equipo que dirigía esta empresa. Es así que podemos entender un poco más que la dirección del universo o de la creación son tres personas. Dios podríamos comparar a la presidencia del universo, compuesta por tres personas. Alguno por allí puede entenderlo mejor con el estado del agua, en el que podemos tenerla en estado líquido, en estado sólido y en estado gaseoso. Otros prefieren, por ejemplo, el huevo. El huevo tiene cáscara, yema y clara, pero es un solo huevo. Aunque nuestra mente todavía no comprende plenamente la naturaleza de Dios, podemos darnos una idea de que tenemos una presidencia del universo compuesta por tres personas. La siguiente pregunta lógica que puede desprenderse de aquí también es, ¿cómo son esas tres personas? ¿Realmente se preocupan por la humanidad? Vamos a buscar juntos un texto que escribió el rey David en Salmos. Busquemos Salmos, capítulo 40, versículo 1 al 3. Dice allí el rey David, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. En el tiempo del rey David existían dos formas de acceder al agua, las fuentes naturales y las cisternas. ¿Qué es esto de cisternas? Muy bien, veamos. Las cisternas eran hoyos cavados en la roca en forma de pera, impermeabilizados con una especie de brea. Estas cisternas acumulaban el agua de lluvia, pues estaban en los bajos de los caminos. Pero muchas veces, por el efecto de la naturaleza, estas cisternas dejaban de contener el agua. Es así que en esta forma se usaban para retener allí prisioneros de guerra. El texto que está expresando aquí el rey David da a entender que él se siente como que estuviera prisionero dentro de una de estas cisternas. Dice allí, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Así David expresa estar dentro de uno de estos pozos y Dios acercándose e inclinándose para ver la situación del rey David. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Esta palabra en hebreo pozo da a entender estas cisternas justamente. Del lodo cenagoso. Cuando se vaciaban estas cisternas porque no podían ser ya más impermeables, lo que quedaba en el fondo era lodo. Y puso mis pies, sobre peña y enderezó mis pasos.
Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Muchas veces, amigos, nos sentimos como el rey David, en un pozo en el cual no podemos salir. Pero aquí dice claramente que Dios se inclinó, vio el sufrimiento del rey y lo sacó, afirmó sus pasos, aunque parecía que no podría salir más de allí. Este es el Dios que presenta la Biblia. Tanto se preocupa Dios por los seres humanos que primera carta que escribió el discípulo de Jesús, Juan, describe lo siguiente: miren qué amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Dios se presenta en la Biblia como nuestro Padre, no solamente como un creador, porque muchos piensan que Dios creó y se ausentó y dejó sufrir la humanidad. Aquí la Biblia lo presenta como un Dios, nuestro Padre, alguien cercano e íntimo. En videos posteriores analizaremos un poco más por qué existe el sufrimiento si Dios justamente es un Dios de amor y se considera nuestro Padre. Cuando era pequeño, pregunté a un adulto si debía pedir a Dios por una necesidad que pensaba que tenía. El adulto, aunque creyente, me miró y me dijo: no molestes a Dios por estas cosas tan ínfimas. Me sentí decepcionado de Dios en ese momento. ¿Cómo podía Dios dejar de preocuparse por mis cosas, aunque pequeñas para ese adulto, grandes para mí? Muchas veces pensamos que nuestras cosas son pequeñas para Dios, pero para Dios nada pasa desapercibido. La Biblia registra muchas veces que Dios tuvo en cuenta sentimientos de personas, situaciones de personas, y Dios siempre actuó cuando la persona lo solicitó. Este es el Dios que presenta la Biblia. Es importante que vayamos teniendo claro el concepto de cómo es Dios. ¿Por qué? Porque eso afectará mi relación con Él en el día a día. Te invito a que sigas viendo estos videos semana que viene, mismo canal, mismo día. Muchas gracias.